Bueno, y esta noche nosotros vamos a conversar con el presidente de la CAINCO, la Cámara de Industria y Comercio, que nos acompaña desde Santa Cruz para todo el país. Saluda a Juan Carlos, que también se suma en el contacto nacional en esta entrevista. Anoche compartíamos nosotros este plano de las consultas con el presidente de Impuestos. Juan Carlos, ¿cómo está? Buenas noches. Y nos decía que era prácticamente imposible la ampliación de este plazo que vence hoy, vence esta jornada. Así que juntos vamos a saludar en este momento a Fernando Hurtado. Fernando, ¿cómo le va? Buenas noches. Cecilia, buenas noches y un saludo a Juan Carlos en La Paz. Juan Carlos. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bienvenido a Que No Me Pierda para hablar de esto, que es el impuesto a las grandes fortunas. Comenzamos, Cecilia. Claro que sí, Juan Carlos. Prácticamente se ha dicho que plazo extendido no va a haber, Fernando. Y ustedes como CAINCO, como empresarios privados, todavía siguen insistiendo en esta posibilidad, a pesar de que el plazo vence ahora. Hay un tema aquí que es de fondo, Cecilia. Nosotros, lo comentaba la senadora Senta Rec, hay recursos de inconstitucionalidad que han sido presentados y el Tribunal Constitucional a la fecha no los ha admitido ni se ha pronunciado al respecto. Entonces ese es un plazo que está incumpliendo el Tribunal Constitucional y lo que nosotros pedimos es que mientras se resuelve este tema de inconstitucionalidad, porque hay muchos vicios de inconstitucionalidad que después los vamos a comentar, se postergue el pago de este impuesto, ¿no? La idea es tener la figura clara y que las reglas sean claras, porque además de eso el impuesto tiene muchos vacíos que permiten la discrecionalidad. Nosotros hemos trabajado bastante en la legislación comparada con muchos países de la región que en su momento lo aplicaron y países del mundo también que en su momento lo aplicaron, y hay que hacerse una pregunta importante: ¿por qué muchos países han dejado de aplicar este tipo de impuestos? Lo que se llama en este país el impuesto a las grandes fortunas en realidad es un impuesto al patrimonio, y el impuesto al patrimonio es algo que ocasiona que la riqueza se vaya, ya sea se vaya del país o se esconda debajo del colchón. Además de eso... Para no declararla. Exactamente, porque imagínese usted, el patrimonio que se pueda tener no es un patrimonio líquido. Entonces hay una desproporcionalidad total en que se tenga que pagar sobre un patrimonio que tiene la persona, que no ha sido vendido, no está en dinero, y lo que la gente va a tener que hacer para pagar este impuesto en muchos casos es o vender el activo o sacar un crédito. Entonces eso destruye valor en la economía, destruye el valor en los patrimonios de las personas, y ese contexto internacional es el que también se tiene que mirar. Los países que en algunos casos han aplicado este tipo de impuestos lo han hecho también por un tiempo determinado. En este caso nosotros no sabemos, nadie sabe dónde van a ir a parar los recursos que se recauden de este impuesto mal llamado a las grandes fortunas, porque en realidad es un impuesto, vuelvo a repetir, al patrimonio. Desde el punto de vista económico, decía ahí, la escuchaba la senadora Senta Rec, en un momento en el que necesitamos inversión para reactivar la economía, en un momento en el cual el Estado, las empresas y las familias están pasando por una crisis de liquidez a causa del COVID, porque esa es la realidad, estamos metiéndole más presión a las personas formales. El problema, y lo decíamos en la nota que hicimos el día de ayer, el problema es que se está agravando a las personas normales, y sabemos que en el sector informal hay una gran cantidad de patrimonio que no está gravado. Entonces es fácil irse a cazar al zoológico, pues, ¿no? Cuando lo que necesitamos buscar más bien es bajar un poco las barreras para hacer que cada vez más personas puedan tributar y de esa forma haya más ingresos en el país. Entonces hay muchos vicios, ahora vamos a entrar a los vicios de nulidad inconstitucionales, pero hay mucho daño que se puede hacer y se estaría haciendo a la economía por una falta de inversión que va a ocasionar este impuesto. La economía no puede subsistir en una época tan dura como la que estamos viviendo solamente con inversión pública. Necesitamos incentivar la inversión privada. Y este tipo de medidas lo único que hace
es ahuyentar la inversión privada, Cecilia. Juan Carlos. Bien, Fernando, el mayor problema que detectan entonces ante este impuesto que ya está establecido, estamos hablando de un último plazo que fenece hoy y no hay posibilidad de ampliación, eso dijo ayer el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales. El mayor problema es el desincentivo a las reinversiones en el país, ¿o hay un problema también casado con la inseguridad jurídica que puede generar un impuesto de estas características? ¿Qué dice usted? Un problema es el económico que le estaba comentando Juan Carlos. El otro tema es que hay muchos vicios de inconstitucionalidad en la ley. Por ejemplo, lo decía la nota al inicio de la presentación, esta ley fue aprobada el 28 de diciembre del 2020 y está siendo aplicada para toda la gestión 2020. Entonces es un impuesto retroactivo. Los impuestos no pueden ser retroactivos, ese es el primer tema. Ese es un vicio de nulidad que ustedes ven. Ese es un vicio de nulidad. El segundo, hay un conflicto de competencia, porque de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley vigente, a las leyes que ya hay vigentes, son los municipios los que tienen competencia de gravar impuestos sobre bienes inmuebles y vehículos. Y lo que este impuesto está haciendo es gravar un impuesto sobre impuesto para este tipo de bienes, los bienes inmuebles y vehículos que son patrimonio de las personas. Entonces hay un conflicto de competencia y una doble tributación. Hay una discrecionalidad preocupante, Cecilia y Juan Carlos, porque resulta que la ley dice que el inmueble o el patrimonio que se vaya, sobre el cual se tiene que tasar esta supuesta fortuna, es sobre el valor catastral o el valor de venta, cualquiera que sea mayor. Y la pregunta aquí es, ¿quién va a definir el valor de venta? Entonces ese nivel de discrecionalidad genera mucha incertidumbre en la gente que, ¿cómo sé yo? Si no quiero vender mi inmueble, ¿cómo sé cuál es el valor de venta? Si no quiero vender el vehículo, ¿cómo sé? Ya estoy pagando impuestos sobre estos vehículos. Entonces hay un problema serio, Juan Carlos, ahí de competencias de discrecionalidad que es retroactivo. Y otro problema que vemos es que hay una invasión preocupante a la privacidad. Una de las cosas que dice la ley, que dicen en impuestos internos, es que las personas que no paguen este impuesto en su totalidad, lo que van a recibir es una publicación en prensa y además se va a levantar el secreto bancario. Y eso va en contra de la privacidad que está establecida en la Constitución Política del Estado. Y además de eso, la desproporcionalidad que hay en el pago de las multas. Resulta que si una persona tasó mal un inmueble o fruto de esa discrecionalidad viene una fiscalización y le dicen usted dejó de pagar 100.000 bolivianos que debió haber pagado, resulta que además de pagar esos 100.000 bolivianos, va a tener que pagar el 200% de los 100.000 bolivianos que no pagó. Es decir, 300.000 bolivianos. Entonces, la desproporcionalidad de la multa es otro tema preocupante. Respondiéndole, Juan Carlos, no es solamente el tema económico que es preocupante por el momento en el que estamos viviendo, no solamente los bolivianos, es un tema global, pero en Bolivia, cuando deberíamos estar reactivando la economía, le estamos poniendo una piedra encima y muy pesada. Además hay muchos vicios de inconstitucionalidad y hay normativas vigentes que se están rompiendo. Fernando, ayer el presidente de Impuestos decía que de 152 personas aproximadamente que eran las que ellos apuntaron, observaron y más o menos estudiaron, tenían que pagar este impuesto, 132 ya se registraron y se acercaron para hacerlo, es decir, faltaban como aproximadamente 20 personas nada más, porque es un impuesto que según el presidente de Impuestos, valga la redundancia, no afecta al grueso de la población. Esto decía anoche y quiero su opinión, por favor. Considero que vamos a superar los 100 millones de bolivianos porque, Juan Carlos, nosotros hemos estado trabajando en inteligencia, hemos estado recabando ya información de los ciudadanos que tienen patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos y puedo señalar que superan en cantidad, es decir, no solamente son los 152 personas, sino que son muchos más y por supuesto por la confidencialidad no puedo dar el dato de los nombres ni nada, pero
se basa la cantidad de los 152. Entonces, como impuestos nacionales estamos expectantes de que estos ciudadanos extranjeros y bolivianos que residen hoy en Bolivia paguen el impuesto el día de mañana y tener el dato ya oficial el 1 de abril, que lo haremos conocer al pueblo boliviano, y considero en verdad de que vamos a superar ese monto de los 100 millones de bolivianos, tomando en cuenta además que el segundo vencimiento importante es de aquellas personas que no residen en el país pero que tienen patrimonio en Bolivia. El objetivo además de este impuesto es justamente generar recursos y están directamente orientados a, en este caso, generar recursos para enfrentar, para comprar, en este caso, medicamentos y, por supuesto, las vacunas que hoy día ya ha adquirido inclusive nuestro gobierno. Y nosotros no vemos necesario, en este caso, ampliar el plazo para el pago del impuesto a las grandes fortunas, en este caso. Esto decía anoche don Mario Cazón. ¿Qué opina? Primero que la ley indica que los recursos que se vayan a recaudar van a ir directamente al Tesoro General de la Nación. No está estipulado ni en la reglamentación ni en la ley que estos recursos vayan a ir para temas del COVID. Y el problema con eso es que esto va a caer en una bolsa, que es el Tesoro General de la Nación, donde hay miles de millones de bolivianos. El Estado se fondea de los ingresos por las exportaciones, del pago de impuestos y de créditos, ya sea internos o internacionales, al Tesoro General de la Nación para los distintos gastos. Entonces, no sabemos dónde va a ir a parar esta plata. Ese es un primer punto, creo que es importante. O sea, ¿ponen en duda ustedes como empresarios el hecho de lo que decía el presidente de impuestos? No es que se ponga en duda, es que no lo dice en la ley. En la ley no está estipulado, Cecilia, que eso va a ir para el COVID. Si no me equivoco es el artículo 13, puedo estarme equivocando, pero no, en ninguna parte, en uno de los artículos de la ley, que creo que es el artículo 13, claramente indica que esto va al Tesoro General de la Nación. Que hagan con esa plata, que lo manden al COVID, que lo manden a temas de salud, eso es secundario porque esa decisión ya la toman ellos y no hay tampoco una forma de retroalimentar que esos recursos efectivamente están yendo a cubrir temas de salud. Por otro lado, hacerle recuerdo, Cecilia, que el año pasado, durante la emergencia del COVID, tuvimos una solidaridad impresionante de personas naturales, empresarios y no empresarios, que aportaron de manera solidaria miles de dólares para atender la emergencia del COVID del año 2020. ¿Cuánto? Por ejemplo, solamente como ejemplo, la campaña que nosotros hicimos en el Demos de Corazón, la segunda fase para abrir el centro COVID, llegamos a recaudar más de $1 millón. Todo esto ha sido destinado a los pacientes del COVID sin ningún interés más allá que de apoyar. Entonces, no podemos hablar de estar apretando más a la gente que de manera solidaria también ha estado aportando. Y repito, Cecilia, lo que nosotros necesitamos es una postergación, una prórroga de este impuesto. Nosotros, digo, la población, porque necesitamos una certidumbre de que el Tribunal Constitucional cumpla los plazos. Tengo entendido 4 recursos que se han presentado. Uno de inconstitucionalidad abstracta, o 2, si no me equivoco, de distintos senadores, y 2 por conflicto de competencias de 2 alcaldías. Los plazos para que el Tribunal Constitucional se pronuncie ya vencieron. Entonces, ¿qué ejemplo le damos a la población que autoridades incumplan plazos y estamos apretando para que personas naturales cumplan plazos en un pago de impuestos que no tienen una razón de ser y que tampoco entendemos? Porque lo que se piensa recaudar, si vamos a ir a las vacunas, si nosotros necesitamos más o menos 15 millones de dosis de vacunas y estamos hablando de que cada dosis cuesta $9, échele pluma. Es mucho más de lo que se piensa recaudar en el impuesto a las grandes fortunas, pero de lejos. Entonces, creo que lo que hay que hacer, creo que nos estamos equivocando en el camino, Cecilia.
Y es necesario sentarse a discutir cuál es el verdadero motivo de este impuesto y por qué se lo está haciendo de manera perpetua. ¿Y por qué no ha habido este diálogo, Fernando? Es decir, ¿por qué no se han sentado? ¿Por qué? Porque no vemos nosotros todavía una predisposición del Ejecutivo para sentarnos a discutir temas de reactivación económica. Lo que vimos, y para darle un ejemplo, el programa fiscal financiero que sacó el ministro de Economía hace una semana más o menos, 10 días, en ningún momento menciona al sector privado. En el sector privado actualmente, en lugar de incentivar a los sectores, lo que se está haciendo es ir poniéndoles traba unos por uno. Entonces, estas cosas se tienen que discutir, se tienen que conversar, porque al final en este país vivimos todos. El sector privado, Cecilia, entre las empresas y todas las personas autoempleadas, digámoslo así, los emprendedores que tienen su negocio, que no viven del sector público, es decir, viven del sector privado, viven del consumo interno, viven de la producción interna, los microempresarios, los industriales pequeños, medianos, grandes, los comerciantes, corresponden al más del 70% del empleo en este país. Entonces, no sentarse a conversar es preocupante. Nosotros seguimos trabajando, Cecilia, en el sector privado, pero las normas se tienen que consensuar. ¿Pero por qué no ha habido esta reunión? ¿Ustedes le han pedido reunirse al presidente en estos meses que no han recibido respuesta? No hemos recibido respuesta. ¿Al ministro de Economía? También. Tampoco han recibido respuesta. De todas formas, Cecilia, el sector privado, si tiene una característica, es que igual sigue adelante. Sigue trabajando, no necesitamos dinero del gobierno, si es que esa es la percepción que hay. Lo que necesitamos es sentarnos a conversar para empezar a tener reglas claras, como por ejemplo el impuesto a las grandes fortunas no nos da reglas claras para poder seguir invirtiendo en este país. Esa es la idea, Cecilia. Juan Carlos. Bien, Fernando, para ir finalizando, algo que quiero que me quede claro. El problema es el impuesto como tal, el haber creado este impuesto como tal, o el problema es el tenor, la letra, lo que está escrito en la ley que se puede modificar. ¿Cuál sería el problema? El primer problema, Juan Carlos, es haber creado un impuesto al patrimonio y no al ingreso. Cuando se crea un impuesto al patrimonio, las personas tienen que deshacerse de ese patrimonio si es que no tienen el efectivo para pagarlo. Ese es el primer problema. Y el segundo problema es que la forma en que ha salido esta ley incumple muchas, como le decía al comienzo, hay muchos vicios de inconstitucionalidad, va en contra de la propia Constitución. Entonces, por un lado genera un daño económico grave, que todavía no sabemos cuáles van a ser las consecuencias reales, y por otro lado se saca incumpliendo muchas cosas de la Constitución y además incumpliendo normativa que ya estaba vigente. Son esas dos cosas. Entonces, vuelvo a repetir, entre las personas autoempleadas, entre los empresarios, las empresas sobre todo, que las empresas están hechas de empresarios y trabajadores, sector formal e informal, que no depende del gobierno, es más del 70%. Entonces hay que sentarse a conversar y a dilucidar este tipo de cosas. ¿Qué pasará con los empresarios que no pudieron pagar este impuesto? ¿Conoce usted o se han acercado a la CAINCO para pedir asesoramiento? Porque según el presidente de Impuestos, eran muy pocos los que no habían tratado de solucionar este tema del pago. De 152, 132, decía él, ya se registraron. Mire, nuestra preocupación más que nada es qué va a pasar con este país si seguimos con este tipo de normas tan confiscatorias, porque esta es una norma confiscatoria. No hemos tenido nosotros un acercamiento con Impuestos para hacer ningún tipo de capacitación sobre las normas. Hemos visto algunos comunicados que han salido y entiendo que cada una de las personas que se ven afectadas por este impuesto ha estado viendo con sus abogados cuál es la mejor forma de proceder. Pero directamente como CAINCO no. No. De todas formas, si el plazo no se amplía, como ha dicho el presidente de Impuestos en las últimas horas, ¿habrá alguna otra acción o pronunciamiento del sector empresarial? Claro que sí. En realidad nuestra preocupación como sector privado
es proteger y dar incentivos para la inversión privada. Ese es el fondo, y que las cosas que se hagan dentro del marco de la legislación vigente, dando seguridad jurídica, no solamente para que la inversión y la generación de empleo se dé en Bolivia, sino que también podamos atraer inversión extranjera. Imagínese usted, si una persona que estuvo viviendo en Bolivia 184 días en el 2020 porque no pudo salir de Bolivia por el COVID, le llega el impuesto a las grandes fortunas a finales de año y resulta que ahora es un sujeto pasivo que tiene que pagar porque tiene bienes en, qué sé yo, en su país de origen. Entonces, ese tipo de inseguridad jurídica preocupa mucho. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es las representaciones correspondientes para que haya un pronunciamiento de las autoridades, se cumplan los plazos y que podamos sentarnos a discutir cómo sacar adelante la economía de este país. Fernando, le agradecemos muchísimo por haber estado aquí esta noche y conversar de este tema. Gracias a usted. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos. Muchísimas gracias a Fernando Hurtado, presidente de la CAINCO, que nos ha acompañado, expresando sus criterios, sus preocupaciones, el sector empresarial, ante este impuesto que, como lo han reiterado las autoridades, no tiene ningún tipo de ampliación, hoy vence y, claro, aseguran correrán las sanciones. Y algo que nos decía el señor Hurtado es recursos de inconstitucionalidad que han vencido en plazos y que todavía están pendientes. Habrá que esperar cuál es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional ante estos recursos. Gracias, Fernando, por su tiempo. Gracias a ustedes.